En esta oportunidad les hablaremos acerca de la industria del vidrio. Quien les habla es Camille Maldavos y empezaré diciendo que el vidrio es un material duro, frágil y transparente obtenido por la fusión de arena silicia y potasa, moldeable a altas temperaturas. Se fabrica con materias primas naturales como el carbonato de sodio, sulfato de sodio, piedra caliza y arena, que se funden en ciertas proporciones específicas a muy altas temperaturas. A pesar del gran aumento en el uso de productos metálicos y plásticos para envases y ventanas, en la actualidad el vidrio continúa siendo ampliamente utilizado. Conserva esta popularidad debido a su versatilidad, relativa baratura y en tiempos en donde se están agotando los recursos, su capacidad de ser reciclable es de suma importancia. Por ello el vidrio es uno de los materiales más producidos en el mundo, con una producción anual global de más de 200 millones de toneladas. Historia de la industria del vidrio. El vidrio es uno de los materiales más singulares empleados por el hombre a lo largo de los tiempos. Lo encontramos en la naturaleza en forma de obsidiana, también llamada vidrio volcánico. Este mineral se usó durante el Paleolítico Superior en aquellas zonas con volcanes para fabricar herramientas de piedra como cuchillos y puntas de flecha. Las primeras vasijas de vidrio aparecen en Egipto y Mesopotamia en torno a 3500 a.C. El vidrio era considerado un material lujoso y muy apreciado por los faraones. Los hornos y talleres egipcios se encontraban en zonas cercanas a los suntuosos palacios de los gobernantes. Aproximadamente por el año 700 a.C., el uso del vidrio se expandió por el Mediterráneo, especialmente para recipientes y decorados. En el siglo I a.C. se descubrió en la costa fenicia el soplado de vidrio, que fue considerado la innovación técnica más importante en la antigüedad. Esta técnica permitía hacer paredes más finas y una mayor velocidad de producción con menor cantidad de vidrio. Además, permitió crear distintas formas de recipientes y objetos. En la sociedad romana del siglo I d.C., el uso del vidrio dejó de estar reservado a los círculos de lujo. Se incorporó al ámbito doméstico, sustituyendo recipientes de material o cerámica, en forma de vasos, ventanas o mosaicos. Aparte de los vidrios coloreados o incoloros, los romanos produjeron un tipo de vidrio que siguió siendo accesible para poca gente, como el vidrio de pan de oro. En la Europa medieval del siglo XII se popularizó el vidrio plano, formado por láminas de vidrio sobre superficies estañadas o moldes. Se empleó para espejos, cerramiento de ventanas permitiendo un mejor aislamiento térmico y acústico, y como complemento decorativo en vidrieras, especialmente durante el auge del gótico. En el siglo XIV se crearon las primeras lentes para corregir los defectos de la visión cercana, permitiendo ver a clérigos, comerciantes y otros necesitados de buena visión para la lectura y la contabilidad. En el siglo XVII, el comerciante holandés Anton van Leeuwenhoek revolucionó la historia de la ciencia empleando microscopios creados por él mismo para observar el mundo de lo pequeño. Esto le permitió ver aumentadas fibras de tejido, pero también partes de animales, plantas y fluidos. Durante los siglos XVIII y XIX, las cualidades aislantes de la electricidad y la resistencia a las altas temperaturas del vidrio, sumadas a su transparencia, hicieron que el vidrio se empleara de forma generalizada en los laboratorios científicos, en elementos aún presentes en la actualidad, como las matraces, los probetas y las pipetas. En los siglos XX y XXI se han mejorado las propiedades de los vidrios, aumentando su resistencia térmica y a los golpes, como en las pantallas de los móviles. Incluso se ha logrado crear vidrio eléctrico inteligente, capaz de cambiar entre transparente y opaco con un botón. De cara a reducir nuestro impacto y favorecer una economía circular, el vidrio presenta una enorme ventaja, ya que puede ser completamente reciclado, manteniendo sus propiedades con un costo menor que el de su fabricación. Y así desde los avanzados transportes electrodomésticos, telecomunicaciones, medicina y pantallas, hasta los muy prácticos objetos de la casa como vasos, botellas y ventanas, el vidrio nos acompaña en todo tipo de desarrollo como un material imprescindible en nuestro progreso y bienestar social. Gracias. Ahora les doy el paso a mi compañero. Mi nombre es Mónica Tuyume Fijo y expondré la definición del vidrio. El vidrio es un producto inorgánico amorfo constituido predominantemente por el sílice.
Es duro, frágil y transparente, de elevada resistencia química y deformable a altas temperaturas. Es obtenido mediante la reducción de temperatura de una masa fundida, dando como resultado el aumento gradual de la viscosidad, adoptando las cualidades mecánicas de un cuerpo sólido. Propiedades del vidrio. Las propiedades del vidrio varían según su composición de cada tipo de vidrio. Viscosidad. Esta propiedad es muy importante, debido a que de ella dependen muchos procesos de fabricación del vidrio. Los valores de viscosidad dependen de la temperatura, composición y la historia térmica del vidrio. Tensión superficial. El vidrio fundido requiere de unos altos niveles de tensión superficial para el proceso de moldeado, aunque esto perjudica el proceso de estiramiento. Densidad. Disminuye al aumentar su temperatura, por lo que su volumen se incrementa. La densidad del vidrio fundido es menor al vidrio en estado sólido. Dureza. El vidrio es un material duro. Tiene la capacidad de resistir al desgaste y la producción de fisuras. A mayor temperatura, menor es su dureza. Dilatación térmica. El vidrio se dilata al calor y se contrae con el frío. Esto tiene importancia al proceso de obtención de vidrio, ya que está expuesto a diversos choques térmicos. Transferencia de calor. En estado sólido tiene un bajo índice de conductividad térmica, pero no es un aislante térmico. Esta propiedad es importante debido a que en los procesos de fusión tenemos al vidrio en estado fundido entre los valores de temperatura de 1400 grados centígrados a 1500. Elasticidad. El vidrio se considera un material elástico casi ideal cuando la deformación es muy pequeña. Luego de alcanzar el límite elástico, este se fractura. Gracias. Composición del vidrio. La composición del vidrio depende de cada tipo de vidrio que se desea fabricar, siendo formado por los siguientes compuestos, generalmente. Dióxido de silicio. El dióxido de silicio es un compuesto extraído principalmente del cuarzo. El dióxido de silicio ofrece propiedades de resistencia al choque térmico al vidrio. Aquí podemos observar algunas de sus propiedades físico-químicas. Dióxido de boro, carbonato de sodio, también conocida como soda Solvay. Es extraída principalmente de la natrita. Óxido de sodio, óxido plumoso, trióxido de aluminio, también conocido como alumina. También ofrece propiedades de resistencia al vidrio. Óxido de calcio. Gracias. Ahora le pasaré a mi siguiente compañero. Muy buenos días, yo soy el alumno Ramos Huasco Gabriel y les voy a presentar acerca de los principales derivados del vidrio. Esto según la clasificación de la materia prima y sus aplicaciones directas. En primer lugar, tenemos al vidrio de borosilicato, el cual está compuesto de sílice y óxido de boro, además de algunas proporciones de algunos óxidos inorgánicos. Sus principales características es que tiene un bajo coeficiente de expansión térmica, en consecuencia es muy resistente al shock térmico. Asimismo, su alta resistencia química le permite ser un material favorecido para la producción de materiales de laboratorio. Siguiente es el vidrio soda lime, en cual es conocido como soda cal o vidrio común. Es muy fácil de producir y su materia prima se centra principalmente en la sílice. De hecho, de no haber calcio en esta sustancia, el vidrio sería muy soluble en el agua. Mediante diversos procesos podemos mencionar que puede obtener mayor resistencia, por ejemplo, el proceso de laminado para los coches. También tenemos el vidrio cristal de plomo. La nomenclatura del vidrio de cristal de plomo es estricta, debido a que si tiene como mínimo 24% de óxido de plomo, se le denomina cristal de plomo. En cambio, si tiene menos de 24%, se denomina vidrio de cristal. Por último, tenemos a la sílice fundida, el cual está formado por un 96% de óxido de sílice. Asimismo, posee la mayor dureza y resistencia térmica y química. De hecho, en base a estos materiales se realizan los crisoles, los tubos de protección termopares,
los revestimientos de horno, etc. Y un ejemplo directo tenemos el prisma de Berlín de Broca, el cual se utiliza siempre para separar los armónicos de los rayos láser. Gracias. A continuación, compañero. Proceso de obtención del vidrio. En la fabricación del vidrio es muy importante la selección de materias primas, sobre todo en la selección de arenas de sílice. Será necesario quitar el porcentaje de hierro debido a que sus iones férrico y ferroso efectúan una coloración amarilla y azul respectivamente. De tener ambos iones, la coloración final sería verde. Por ello es necesario realizar 3 tipos de caracterización. Análisis mineralógico. Consiste en determinar la presencia de minerales infusibles, que son los pesados, que llegarían a causar defectos denominados inclusiones. Análisis químico. En análisis químico se pueden usar métodos gravimétricos por vía húmeda o volumétricos. Es usado para determinar el contenido de sustancia que se interesa para la composición del vidrio y para establecer que la presencia de impurezas no deben superar sus valores máximos. Análisis granulométricos. Este último análisis ayuda a seleccionar el tamaño de los granos de arena. Gracias. En la producción de vidrios, como primer paso, es la purificación de arena, que se realizan con los siguientes métodos: atrición y clasificación mecánica. La atrición tiene como objetivo la remoción mecánica de la mayor cantidad de impurezas que se encuentran adheridas no muy fuertemente en la superficie de los granos. La remoción se produce tanto por frotado en los mismos granos. La atrición produce rotura de los agregados friables, que son las partículas más débiles. Concentración gravitacional. Separación de los constituyentes de una mena debido a la diferencia de densidades y tamaños. Los métodos de concentración gravitacional para el vidrio serían la separación por película de agua y por mesa vibratoria. Separación magnética. La concentración por separación magnética se logra por la adhesión simultánea sobre las partículas de una fuerza magnética, que actuará solo sobre las partículas magnéticas, y por una segunda fuerza o combinación de fuerzas que actúan sobre las partículas no magnéticas. Flotación. La flotación por espumas es un método físico-químico para concentrar minerales en granulometrías por debajo de las 30 mallas. El proceso envuelve un tratamiento físico-químico de una suspensión para crear las condiciones favorables para la adhesión de ciertas partículas minerales con burbujas de aire. Estas burbujas son las que llevan a algunos minerales selectivamente a la superficie, estabilizando la espuma, la cual será removida por celdas de flotación, mientras que los otros permanecen sumergidos por suspensión. La arena purificada es el producto no flotado. Lixiviación. Parte del hierro que contamina las arenas para el vidrio se encuentran minerales, formando patinas sobre los granos de arena puros o rellenando roturas superficiales y capilares. La eliminación de las patinas superficiales pueden ser logradas total o parcialmente por lavado. La eliminación de patinas y rellenos en huecos capilares pueden lograrse por disolución con un agente químico adecuado. Gracias. 2. Preparación de lotes. Las materias primas llegan a la planta, luego son transportadas y almacenadas. Las materias primas se trituran, muelen y tamizan antes de la recepción. Los ingredientes secos luego se envían a un sistema de alimentación por gravedad y a una batidora. El residuo final se transporta a una tolva de lote, donde permanecen hasta dejar caer al alimentador de horno. Gracias. Hola, mi nombre es Sancho Pacharo Eduardo Uriel y voy a presentar la etapa de fundición. La etapa de fundición tiene como principio la fundición de materiales cristalinos que al enfriarse, ellos lo harán en desorden, evitando la formación de materiales cristalinos perfectos y
en este caso formando el estado vítreo. La etapa de fundición consta de 4 etapas: la fusión, afinación, refinado y acondicionamiento térmico. La fusión es la formación de la materia fundida primaria. La afinación es la eliminación de las burbujas grandes, denominadas ampollas. El refinado de la eliminación de las burbujas pequeñas, llamadas semillas. El acondicionamiento térmico es el descenso de la temperatura hasta la temperatura en la cual se trabaja el proceso de conformado. Se dice que en la etapa de fundición, el proceso de fundido se pierde aproximadamente un 20% del peso del lote por la liberación de los gases. Podemos ver una imagen con un pequeño resumen de la etapa de fundición. A continuación, la fusión, que inicia con la entrada del lote al horno en la cámara de fusión, la cual debería ingresar en forma de manta o de isla, como se muestra en la figura. Se produce una serie de reacciones cuando son quemados por las llamas. Las típicas reacciones como la descarbonatación, la deshidratación y la formación de eutéticos de los materiales de las reacciones de la disolución. Cuando se forma una masa fundida primaria, que es una masa granulada, y esto se debe a la variación de los diferentes puntos de fusión, porque la arena tendrá un mayor punto de fusión que los otros materiales. La velocidad del proceso de fusión dependerá de la temperatura, de las velocidades de las reacciones, que dependerá también de la composición del lote y del tamaño del grano de la arena. Existe en esta etapa una liberación de burbujas que son formados por los gases disueltos. Continuamos con el proceso de afinación. La afinación es el proceso en el cual se eliminan las burbujas creadas en la etapa anterior. Existe la afinación primaria y la afinación secundaria. Las burbujas se forman a los gases como por ejemplo carbonatos, sulfatos y nitratos. Ahora, la afinación primaria consiste en la eliminación de las burbujas grandes, llamadas ampollas. Su proceso consiste en una técnica de flotación, que consiste en llevar a las burbujas a la superficie por conocimiento de la ley de Stokes, que nos indica que la velocidad con la que suben las burbujas es proporcional al cuadrado de su radio e inversamente proporcional a la viscosidad de la masa fundida. Entonces, podemos deducir que a mayor radio, o sea, cuando sean más grandes las burbujas y a una viscosidad baja, será un proceso más eficiente. Entonces, para este proceso se utilizan agentes denominados agentes de afinación de lotes, que al ser mezclados en la masa fundida, estos liberan unos gases que se mezclan con las burbujas ya existentes para agrandar su diámetro. Y también en el proceso, la masa primaria se transforma a una masa fundida clara. Pasando al siguiente proceso, tenemos la refinación, que sería la afinación secundaria. Consiste en la eliminación de las semillas, de las burbujas pequeñas, por medio de la reabsorción de la masa fundida, gracias al descenso de la temperatura, porque al descender la temperatura, aumentará la solubilidad de los gases, haciendo que se vuelvan a juntar con la masa, con la materia fundida. Este proceso sucede después de la afinación primaria. Y pasamos a la última etapa, denominada el acondicionamiento térmico, que es la parte final del proceso de fundición. Consiste en el descenso de la temperatura hasta la temperatura en la cual se puede trabajar el proceso de formación. Este descenso de temperatura comienza en la etapa de refinación, pero es alcanzado en el acondicionamiento térmico. Este descenso también trae consigo el aumento de la viscosidad de la materia fundida. En este proceso se debe haber alcanzado una perfecta homogeneización de la materia fundida, o sea que está sin burbujas. Ahora pasamos con los tipos de hornos. Tenemos los discontinuos y continuos. Los discontinuos son hornos pequeños con capacidades menores a 5 toneladas. Son pensados para utilizarse en cortos periodos de tiempo o por pequeños empresarios. Tienen una capacidad menor a 5 toneladas, mientras que los hornos continuos son hornos pensados para usos más prolongados como años y tienen una mayor capacidad. Como lo indica su nombre, los hornos continuos contienen fundición de la materia de vidrio constantemente, porque al momento que se quita un pedazo de la materia fundida, se agregan los materiales para formar esta. Continuando con la diapositiva, tenemos los hornos discontinuos.
Ahí tenemos los hornos de olla, que pueden ser los hornos abiertos o cerrados, y están hechos de materiales refractarios. Y también pueden utilizarse los tanques diurnos, que son hornos semiautomáticos que mantienen la temperatura de fusión constante. Pero para saber si está completo su proceso de fundición se deberán tomar muestras. Pasando con los hornos continuos, horno de fuego directo, hornos de recuperación, hornos regenerativos y hornos eléctricos. Los hornos de fuegos eléctricos son también llamados fusores y son usados para capacidades pequeñas entre 20 a 150 toneladas. Los hornos de recuperación tienen equipos denominados recuperadores, en los cuales recupera el calor, como lo indica su nombre, de los gases de combustión. Esto hace que tenga una eficiencia del 25 al 40% extra. Los hornos regenerativos también poseen la característica de los hornos de recuperación, ya que recuperan el calor latente del horno y tienen una efectividad del 65% mayor que los anteriores. Los hornos eléctricos se usan por medio de la resistividad eléctrica y poseen aislantes en la parte superior para evitar pérdidas por convección y radiación. Como última etapa tenemos al conformado. Después de la fundición, pasa por un proceso de formado, que es donde el vidrio fundido se moldea rápidamente debido a que se vuelve rígido mientras se enfría. A partir de esta etapa, los procesos de conformado dependen de la forma del producto terminado. Los productos pueden ser vidrio plano, que se forma por el proceso de vidrio flotado, los envases de vidrio, que se forman con moldes, vidrio por prensado y soplado, fibras de vidrio, que se convierten en fibras de lana de vidrio, textiles o fibra óptica, entre otros. Aquí podemos observar el diagrama de flujo. Primero, purificación de materia, preparación de lotes, fundido y conformado. Gracias. El proceso de posformado. Luego de haber formado el vidrio, existen unas etapas adicionales que se le pueden adicionar al vidrio, como por ejemplo el recocido, que es el proceso mayormente usado, que es casi obligatorio y nos sirve para liberar las tensiones internas del vidrio. El templado, que es un tratamiento térmico para fortalecer las láminas de vidrio. El laminado, que sirve para fortalecer las láminas de vidrio también. Los revestimientos, que son para otorgar ciertas propiedades al vidrio, como por ejemplo la resistencia a los rayados, y el curado o secado, que sirve para termoendurecer las resinas u otros componentes que se agregan al vidrio. Buenas tardes, mi nombre es Trujillo Amado Nayeli Andrea y les voy a hablar sobre el proceso de fabricación de la fibra de vidrio. Se puede dividir el proceso de fabricación de fibra de vidrio en 3 etapas: fabricación del vidrio, formación de las fibras y conversión de fibras en productos vendibles de fibra de vidrio. En la primera etapa se funde la materia prima seleccionada, pesada y mezclada. Esto incluye a la arena de sílice, la piedra caliza, el ácido bórico, entre otros. Todos estos se funden en un horno para fabricación de vidrio. Esta etapa puede terminar de 2 maneras diferentes. Puede ser con vidrio líquido fluyendo directamente a los hornos formadores de fibras llamados bushings, siendo esto parte del proceso de fusión directa, o puede terminar con el vidrio siendo transformado en un producto intermedio en forma de canicas u otras formas apropiadas que serán recocidas, enfriadas, luego almacenadas para un futuro proceso de refundición. La segunda etapa consiste en la formación de fibras. Las fibras de vidrio continuas son hechas por la rápida atenuación mecánica de las gotas fundidas de vidrio que emanan de las boquillas ubicadas en la parte inferior de un horno calentado, llamado bushing. Un bushing es proveído con un gran número de boquillas, usualmente 200 o un múltiplo de este número, y se suministra con vidrio frío de canicas u otras piezas de forma adecuada, que primero tienen que fundirse antes de que el vidrio líquido pueda pasar a través de las boquillas para la atenuación, o con vidrio líquido caliente directamente del horno de fusión de vidrio. El vidrio fundido emana de cada boquilla, donde durante el estiramiento de la fibra se forma un menisco como resultado de la atenuación. Todas las fibras individuales, filamentos, pasan a través de un ligero rocío de agua, donde también se les aplica
un protector y un lubricante. Luego se juntan en una forma adecuada en un paquete cohesivo llamado hebra. De ahí la hebra pasa a una bobinadora. Una bobinadora consta de un cilindro giratorio ligeramente expandible llamado collet, cubierto durante el proceso de bobinado por un tubo de papel o plástico extraíble en el que se enrolla la hebra y un dispositivo llamado transversal que coloca longitudes sucesivas de hebras sobre el tubo en pequeños ángulos entre sí para facilitar el desenrollado posterior. El espesor de la fibra en forma de hebra que se enrolla en un collet tiene permitido alcanzar entre 25 y 30 milímetros antes de que se detenga el collet y se reinicie la operación. Ahora el paquete de hebras se llama torta. Esta torta, habiendo sido recubierta con protector y lubricante, está húmeda y necesita secado antes de procedimientos posteriores. Después del secado y el acondicionamiento, las tortas de vidrio están listas para ser convertidas en productos vendibles. Uno de esos productos es la estera de filamentos cortados de fibra de vidrio. Como se puede apreciar en la imagen, ese es un diagrama esquemático de la máquina de estera de filamentos cortados, que se divide básicamente en 4 secciones. La primera, la sección de formación, la segunda, la aplicación del aglutinante, luego el horno y por último, la sección de acabado. Siguiente diapositiva, por favor. La estera de filamentos cortados es una tela no tejida de hilos de fibra de vidrio, cortados y distribuidos aleatoriamente, pero en una proporción uniforme por unidad de superficie y unidos por la aplicación de un aglutinante adecuado. Los materiales iniciales para la fabricación, en este caso, son las tortas de fibra de vidrio y el aglutinante. La máquina de estera de filamentos cortados, como se mencionó ya, tiene 4 secciones básicas. En la sección formadora consiste 2 partes. La primera se ocupa del desenrollado de las tortas de fibra de vidrio y la segunda del cortado de los filamentos en longitudes pequeñas y de la distribución uniforme en una cinta transportadora de malla de alambre. La sección de la aplicación del aglutinante. Se puede utilizar 2 tipos de aglutinante: los polvos fusibles de poliéster para tazas de mojado de muy lentas a rápidas o las emulsiones de acetato de polivinilo plastificado para tazas de mojado medianamente rápidas a lentas. Luego, en el horno, esta es la sección más grande de la planta de estera de filamentos cortados, cuya función consiste en evaporar todo el agua aplicada a los filamentos durante la aplicación del aglutinante y, en el caso de las esteras aglutinadas con polvo, calentar las hebras y el polvo hasta una temperatura que permite que el polvo se funda y fluya libremente a lo largo y entre los filamentos hasta sus intersecciones. En la sección de acabado, la estera está secada y pasa a través de rodillos refrigerados por agua que compactan y enfrían la estera. Luego es cortada a los anchos requeridos, los bordes no rectos también son recortados y pasa por una mesa de inspección visual. Luego pasa a una estación de cortado para cortar la estera en rollos y luego se enrolla en una máquina diseñada para formar rollos de la estera. Más allá de la máquina de enrollado, hay instalaciones para la inspección física y el empaquetamiento. Gracias. Ahora sigue mi compañero. Continuando con la exposición, vamos a proceder con el proceso de obtención del vidrio de borosilicato partiendo desde el compuesto. Esto quiere decir el óxido de boro. El óxido de boro es muy fundamental debido a que con solo sustituir el 1,5% del sílice se mejora la extracción del colado o del fundido en un 15 a 20%. De hecho, el 48% de la producción anual va dirigido especialmente a la producción de este sector. Algunos de sus principales minerales es la ulexita, colemanita y el bórax. Es más, en el mundo, Turquía concentra las mayores reservas, casi un 72,2%. Eso quiere decir 851 millones de toneladas en colemanita, bórax y ulexita. Mientras que en Perú se estima que tenemos 20 millones de toneladas, de los cuales solamente 5 millones de estas presentan este compuesto. Un claro ejemplo son las minas de sal en Huacho. A continuación explicaremos acerca del proceso de obtención de ácido bórico a partir de la colemanita. Esto se somete a procesos primarios y secundarios, trituración seguida de calcinación parcial a 600 a 700 grados Celsius. Durante la calcinación se produce la decrepitación de la colemanita, es decir, la liberación explosiva de agua. Al igual que la liberación de agua por parte de las arcillas, colemanita, cuarzo, etc.
Por lo tanto, en etapas superiores las arcillas no forman partículas coloidales que destruyen las telas filtrantes. Antes de la adición del ácido sulfúrico se emplea un molino de bolas con tal de reducir más el tamaño y aumentar el área superficial de reacción. El material molido se lleva a un tanque de reacción donde se mezclan las aguas madres de retorno, el concentrado y el ácido sulfúrico a 100 grados Celsius. Las partículas de yeso formada y otros sólidos insolubles se filtran y se envían a cristalizadores, donde se enfría a 40 grados Celsius. Los cristales de ácido bórico formados se centrifugan y se secan para obtener un producto de cerca de 99,5% de pureza. Para la obtención final de ácido bórico tenemos dos procesos. En el primero, el ácido se deshidrata continuamente a una temperatura de 300 grados Celsius, mientras que en el segundo proceso trabaja con el mineral de bórax para la obtención de óxido bórico pentahidratado, decahidratado o anhidro. Esto es, partiendo desde un tanque de lixiviación, la solución se mezcla con el concentrado tinial. Tinial también es conocido al bórax a un 98 grados Celsius, mediante el intercambiador de calor. Cuando el tinial se disuelve, los sólidos insolubles gruesos se separan por medio de un par de codos de tamiz. Los sólidos finos en la suspensión, principalmente arcilla, se floculan y el líquido pasa a través del filtro de presión para su pulido. También se agrega un poco de soda en el tanque de lixiviación con tal de controlar el nivel de contenido de iones de calcio del producto. A continuación, el filtrado se bombea a un cristalizador de vacío que funciona de forma continua a 66 grados Celsius. Los cristales de boro pentahidratado formados se bombean a un hidrociclón en forma de pulpa y el flujo inferior se envía a centrífuga de tipo empujador, donde la separación de sólidos y líquidos se optimiza. Los cristales húmedos de la centrífuga se secan utilizando un secador rotatorio, donde como producto final tenemos al boro pentahidratado. Posteriormente, del desbordamiento del hidrociclón, del boro pentahidratado y el filtrado de la centrífuga serán utilizadas para la producción del boro decahidratado. Esto es para ser alcanzado en otro cristalizador de vacío a 46 grados Celsius. Los cristales de boro decahidratado formados se separan de las aguas madres, se filtran y se envían a granel. Los productos de gran tamaño y tamaño insuficiente deben calcinarse con el boro decahidratado restante para ser transferido al horno de bórax anhidro para la eliminación completa de agua cristalina. El bórax anhidro debe obtenerse a partir del bórax pentahidratado y decahidratado, calcinándolos en un horno a una temperatura de 740 grados Celsius. El bórax anhidro fundido se enfriará en forma de hojas y será roto. Durante los últimos pasos del proceso, la temperatura desciende a unos 150 grados Celsius. Durante el transporte, para una mayor reducción del tamaño, se debe pasar a través de un molino de martillos o tamizar en una pantalla de 2 pisos. Finalmente se obtiene un producto de un 98% de óxido de boro. Adelante, compañera. Buen día, me llamo Ramírez Rojas Fabiola. Ahora seguiré exponiendo acerca de la obtención de materiales de laboratorio hechos a base de vidrio borosilicato. Después de haber obtenido la materia prima para el proceso de fabricación de materiales de laboratorio a base de vidrio borosilicato, se seguirán otras 3 etapas importantes. La primera es la fabricación del vidrio borosilicato. La segunda, la formación de materiales que se desea obtener. Y la última es el control de calidad que debe pasar cada producto final para luego ser distribuido. El proceso de producción del vidrio borosilicato necesita de las siguientes materias primas, como el óxido de silicio, el óxido de boro, el óxido de aluminio y un agente refinado que vendría a ser el óxido sulfúrico. En el mezclado, como bien dice el nombre, se mezclarán todas las materias primas para luego ser fundida, pero se recomienda que antes de la fundición se pulverice la mezcla, esto con el objetivo de obtener partículas más homogéneas y el proceso de fundición llegue a su máximo rendimiento. El proceso de fundición se lleva a una temperatura que se encuentra en el rango de 1500 grados Celsius a 1700 grados Celsius.
Durante este proceso, la masa del vidrio libera una gran cantidad de burbujas. Estas burbujas serán eliminadas en el proceso de refinado. Pero antes de explicar ese proceso, es importante tener en cuenta que si la temperatura de fusión está por encima del rango de la requerida para este proceso, se tendrá como consecuencia un ataque excesivo del material refractario del horno del tanque, lo que provocaría defectos en el vidrio, además de que acortaría la vida útil del horno del tanque, lo cual generaría una pérdida para la empresa, que es lo que se debe evitar. Después de la fundición de la materia prima viene el refinado, que es la eliminación de las burbujas que se forman en el proceso de fundición del vidrio, y para ello se utiliza el óxido sulfúrico. Este paso es importante para el producto final, ya que un refinado insuficiente de la masa fundida del vidrio tiene como consecuencia la presencia de burbujas en el producto final, por ende dicho producto será descartado. Y también esto genera una pérdida para la empresa. Después viene el proceso de homogeneización y acondicionamiento. En este proceso se busca eliminar todas las burbujas que no se han logrado eliminar en el proceso de refinado. Obtener una masa fundida homogénea es importante, además de que debe estar libre de impurezas para que el artículo que se obtenga pase el control de calidad con éxito. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda etapa es el proceso de formación de los artículos que se quieren obtener. En este proceso, los hornos tanque tienen un extremo hacia donde fluye la masa fundida de vidrio homogenizado, para llevarlo a moldes donde se fabricarán los materiales de laboratorio. El proceso de soplado nos servirá para fabricar los materiales Erlenmeyer. Para obtener los vasos precipitados se utilizará el proceso prensado-soplado. Después de haber obtenido el producto final deseado, se pasará al control de calidad, que consta de observar cada producto producido y que se encuentra libre de defectos, además de que debe cumplir con las especificaciones definidas para cumplir con los requisitos de cada cliente. Las burbujas que se pueden aceptar que estén presentes en el producto final son las llamadas semillas. Si en un producto se encuentran las ampollas, que son las burbujas más grandes, estas serán desechadas o también pueden ser recicladas para una nueva producción de vidrio fundido. Es importante señalar que no todos los productos de vidrio que se encuentran en el laboratorio están hechos a base del borosilicato. Un ejemplo de ello son los materiales de medición como la pipeta, la probeta, entre otros, ¿no? Además, los materiales que están hechos a base de borosilicato son resistentes a la corrosión a casi todas las sustancias. Vale aclarar que dije casi todas las sustancias que pueden resistir los materiales que están hechos a base del vidrio borosilicato, ya que existen algunas de las sustancias que sí pueden alterar su estructura, como es el ácido fluorhídrico. Como se puede observar, no todo lo que se fabrica con un cierto objetivo es 100% eficiente. Daré pase a mi compañero. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión me toca poner acerca del proceso de producción de pantallas de vidrio. Bueno, acá vemos una pantalla MLCD, un diagrama de fases y las propiedades y la composición para pantallas de vidrio. En la pantalla MLCD, su funcionamiento es importante debido a que el sustrato de vidrio que se ve acá, el cual se va a fabricar, y el sustrato para transistores, sobre el cual se imprimen los transistores, ¿no? El sustrato, digamos, de vidrio sobre el cual se imprimen los transistores con los que funcionan los píxeles de las pantallas. Es importante ya que la temperatura, los álcalis que contiene el vidrio pueden afectar al silicio o al transistor de silicio o a los componentes que se encuentran en la capa. Las propiedades de la pantalla se encuentran en control de la emisión alcalina. Esto es porque, digamos que los sustratos de vidrio contienen de por sí álcalis, solamente que no pueden contener una cantidad mayor a 100 partículas por millón, ya que podrían afectar a las componentes de silicio.
La variabilidad total de tono, que es el Total Pitch Variability, es un factor importante en la fabricación de vidrios, ya que mide la alteración o la alteración en las dimensiones del vidrio al aplicarle sea una temperatura o algún otro esfuerzo. La composición, bueno, tenemos líquidos que la temperatura que limita entre el líquido y el sólido y nos sirve para medir que un cristal de vidrio en la temperatura en que llega a fundirse no pase a un estado sólido repentinamente, ya que podría cristalizar y esto podría afectar a la pantalla de vidrio. El punto de recocido es importante también en el mercado. El punto de recocido cada año, el punto de recocido va aumentando respecto a las pantallas de vidrio. Es un factor importante también, pero no tanto como en líquidos. El punto de ablandamiento, la expansión térmica, también expansión térmica, densidad y el módulo de Young, que es la capacidad o resistencia a estirarse, ¿no? Bueno, ya puse. Acá tenemos el proceso de obtención. Bueno, el proceso de obtención de las pantallas de vidrio es a partir de la materia prima, que esta materia prima puede estar compuesta por los aluminosilicatos, también los aluminosilicatos alcalinoterrios, también que es entre ellos está el dióxido de silicio, el óxido de aluminio 3, también contiene lo que es el óxido de boro 3, y algunos óxidos alcalinos tercios, como mencioné, ya que estos le brindan una mayor, esto le brinda que este vidrio sea fundible, eliminando algunas impurezas. A su vez, controla la liquidez y la viscosidad y el punto de recocido. Aumenta el coeficiente de expansión térmica y el módulo de Young. El óxido de aluminio 3 aporta de una manera compensando el bajo punto de recocido de los vidrios alcalinoterrios. Consume oxígenos que no forman puentes, reforzando la red del vidrio, ya que el óxido de calcio podría romperse el enlace, quedando oxígenos libres y afectar al vidrio. También aumenta el módulo de punto de recocido de la viscosidad y reduce el coeficiente de expansión térmica, lo cual es un efecto contrario. Cada uno de ellos tiene un efecto contrario respecto al otro, pero también tiene puntos a favor. El óxido de boro ayuda a bajar la liquidez, la densidad, la temperatura de refinado, degrada el punto, pero sin embargo degrada el punto de recocido, la durabilidad del módulo de Young del vidrio. También se les puede agregar óxidos de tierras raras, los cuales aumentan la curva de viscosidad, o sea, aumentan la viscosidad y el módulo de Young, permitiendo así vidrios con un punto de formación muy alto y fáciles de fundir, pero estos son costosos. Aumenta la densidad y el coeficiente térmico de expansión del vidrio. Bueno, en el proceso, como vemos aquí, se ingresa la materia prima, en la cual se mezcla como mencioné, los aluminosilicatos alcalinos tercios, y también se agrega el óxido de boro, óxidos de alcalinoterrios y algunos metales de tierras raras, si en caso se quiere dar una mayor consistencia a la pantalla. Luego sigue a través de una faja transportadora al punto de fundido, en un tanque de fundido, y cae sobre una ranura hueca, pasando a la etapa de formado. Y en la etapa de formado se resbala por las partes de los costados, formando una capa homogénea, cayendo a la vez y uniéndose en la punta. Esto se le llama el isopipe. El isopipe es una técnica inventada por Corning, en la cual se unen dos capas que resbalan por los costados, formando el vidrio por gravedad. Luego tenemos el baño en sales, el cual provoca que este baño en sales le da rigidez a la pantalla de vidrio. ¿Qué hace? Pues a través de un baño en sales de nitrato de potasio, los iones sodio son desplazados y los iones potasio, de nitrato de potasio, ocupan su lugar, dando una mayor compresión interna, compresión externa y
y una tracción externa y una compresión interna. Esto provoca que el vidrio sea más tenaz, más rígido y más duro. Este baño de nitrato, de nitruro de potasio, sirve para aquellas pantallas de vidrio que van a ir en la cubierta de los dispositivos de tecnológicos. Muchas gracias.